Hola, Víctor. Todo bien, gracias. Qué bueno, Carlos. ¿Qué los llevó a revisar su pronóstico de crecimiento para México en 2019 de 2 a 1%, que es ya el más bajo entre los estimados de las instituciones financieras? Mira, Víctor, hay varias razones. Algunas son externas. Estamos esperando menor crecimiento en Estados Unidos del que habíamos anticipado cuando hicimos el pronóstico del 2%. Actualmente esperamos que Estados Unidos crezca 2.5%, pero eso esconde un poco una desaceleración más marcada en Estados Unidos, porque de hecho tenemos la segunda mitad del año en Estados Unidos creciendo 2.1%. Entonces tenemos una desaceleración importante. Recordarás que el tercer trimestre del año pasado se creció arriba de 3% en Estados Unidos. Entonces ahora a lo largo del año pues van a irse hasta 2%, y luego el próximo año incluso por debajo del 2%. Entonces es una desaceleración importante. Y también nos preocupa un poco que el mundo se está desacelerando, como sabes bien, China, etcétera. Y México es una economía muy abierta. Entonces esta desaceleración del mundo puede afectarle a las exportaciones de Estados Unidos y de México. Entonces, una parte es por esa desaceleración que estamos esperando, más marcada, que no habíamos incorporado en nuestro 2%. La otra parte es pues porque en México, como tú sabes bien, Banco de México ha seguido subiendo tasas, la política monetaria está apretada, y en un presupuesto austero que aprobó el Congreso se tiene un superávit primario de 1%. Pero pues esto implica una consolidación fiscal, porque lo que sabes, como tú bien sabes, el gasto no está aumentando como porcentaje del PIB, básicamente. Entonces, con políticas fiscales y monetarias relativamente apretadas, pues es más difícil crecer. Y el último elemento es pues cierto grado de incertidumbre que estamos viendo no solo en la economía mexicana, sino además también, por ejemplo, más adelante con la aprobación del TEMEC, ¿no? Entonces, toda esta incertidumbre hace que no veamos que la inversión esté fluyendo, y estos son los elementos que consideramos para bajar nuestro pronóstico, que debo decir, lo pusimos con riesgos al alza. Entonces, sabemos que es un pronóstico bajo y sabemos que podría haber riesgos a que fuera mayor el crecimiento. El tema Pemex lo ves como un factor de riesgo para México, pues por la poca convicción que hay sobre su plan de negocios y también las dificultades financieras de la empresa que pudieran representar una carga para las finanzas públicas. Bueno, ciertamente hay que ver en algún momento el plan de negocios de Pemex. Me parece que todo el mundo está esperando ver exactamente cuál será la estrategia en Pemex. Ciertamente cuando uno ve la empresa sola, y como sabes bien, las agencias calificadoras lo han dicho en reiteradas ocasiones, pues la producción ha estado cayendo, entonces hay un cierto riesgo, por supuesto. Sin embargo, creo que para este año, el hecho de tener el presupuesto austero aprobado por el Congreso, pues sí acota este riesgo por el lado del soberano, ¿no? La inflación la están viendo todavía con resistencia a bajar, según lo que sugiere su expectativa de 4% para este año, contra una previa de 3.9%. Sí, ahora la inflación tiene bastante incertidumbre. Simplemente la primera quincena de enero tiene muchísima incertidumbre, ¿no? Tenemos menores impuestos en la frontera, pero no a través de menor tasa, sino a través de un crédito. Entonces eso pues eventualmente genera menores precios, pero también tenemos un aumento del 100% al salario mínimo en la frontera, 16% al resto del país. Eso también deberá afectar los precios, y un poco el desabasto de gasolina que hubo en algunas regiones del país pudiera haber tenido algún ligero impacto en precios de agrícolas. Entonces, como que hay muchos factores que se están moviendo para enero, y eso determina en buena medida pues qué va a pasar con el resto del año. Y algunos de esos factores, como la reducción de impuestos, el aumento del salario mínimo, puede seguir afectando a lo largo del año. Entonces vemos mucha incertidumbre. Creo que de repente si los agrícolas ayudaran más adelante, la gasolina podría ayudar un poco, podríamos ver inflaciones abajo de 4%, pero por lo pronto nuestra estimación puntual es que se mantendrá todavía con una cierta resistencia a la baja para cerrar el año en 4%. Bajo ese escenario, ¿cuál es la postura que esperan del Banco de México los próximos meses? ¿Mantendrá una política monetaria apretada, como dices? Sí, nosotros lo tenemos que ya no se mueve.
Por supuesto, al inicio del año, ¿no? O sea, en febrero, etcétera, todavía habría un riesgo de que pudiera subir porque la inflación todavía está alta, pero nosotros creemos que en realidad ya no veremos aumentos de tasas. Esto en particular, y como lo hemos visto reflejado recientemente con el tipo de cambio, pues se debe en parte a la corrección en precios que se ha tenido respecto a lo que se espera para la Reserva Federal. Entonces, en ese sentido, el Banco de México siguió subiendo cuando la Reserva Federal ahora se espera que suba menos, bueno, el mercado espera que no suba. Nosotros creemos que subirá 2 veces la Reserva Federal, pero Banco de México creemos que ya no lo hará. En la medida en que el crecimiento se desacelere, pues creemos que va a haber presión para que el Banco de México pudiera bajar sus tasas de interés. Entonces, por ahí vamos a ver eso. Creemos que será otra vez un año difícil para Banco de México, porque va a enfrentar una inflación que todavía está arriba de su objetivo, con una economía que por lo menos en nuestros números creemos empezará a desacelerar y con tasas todavía altas. Entonces será un año complicado. Bien, Carlos Capistrán, muchas gracias por compartirnos tus escenarios. Gracias a ti, Víctor.